El tema de hoy se titula La conversión. La conversión es un cambio profundo en nuestra forma de pensar, de actuar y de vivir. Y es un cambio profundo que va orientado hacia una relación con Dios. Y al decir una relación con Dios es también tener comunión con Él. Ahora amar lo que Dios ama, ¿verdad? Por eso nosotros damos testimonio cuando nos amamos los unos a los otros como Cristo nos amó. Y amar no dependiendo de cómo sean con nosotros, ¿verdad? Amar totalmente a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Ese mandamiento Jesús lo dijo: un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó Cristo? Entregó su vida, dio su vida por nosotros. Así amar ahora. Amar sin esperar nada a cambio. Amar sin que lo merezcan, porque nosotros no merecíamos que Dios nos amara tanto que diera a su Hijo por nosotros, pero lo hizo por el amor verdadero. Entonces la conversión debe ser una nueva vida. Quiero comenzar en un versículo, Jeremías 15:19. Para ser convertidos, ¿qué necesitamos nosotros? Decíamos, la palabra de Dios. Jesús dijo: si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y la verdad los hará libres. En Jeremías 15:19 la palabra de Dios dice así: por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Mire, a mí me gustaría dejar todo hasta allá porque hay mucho que entender en estas primeras palabras. ¿Qué tan importante es la conversión? Vemos aquí: si te convirtieras, yo te voy a restaurar. Yo me voy a encargar de tu vida. Yo me voy a encargar de todo, tu familia, tu trabajo, todo. Y muchos lo hemos comprobado esto, yo lo comprobé. Cuando me convertí, realmente Dios restauró mi vida, restauró a mi familia, que ya estaba casi destruida. Y se cumple esto: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. ¿Podremos tener comunión con Dios? Vean qué tan importante es la conversión, como lo vemos acá. Porque en todos lados, todas las personas de alguna manera quisieran estar delante de Dios. Quieren buscar a Dios, y de muchas maneras. El ser humano así es, ¿verdad? Trata de acercarse a Dios de muchas maneras. En el pasado, ahí en los tiempos del rey Nimrod, quienes han leído un poco, se construyó una torre, ¿verdad? La famosa torre de Babel. ¿Con qué propósito? Con llegar a Dios con sus propios medios. Ellos dijeron: hagamos una torre que nos lleve al cielo. Se daban cuenta que no podían llegar al cielo. No había palabra, no había forma en esos años. Estamos hablando años antes de que existiera Moisés siquiera. Por lo tanto, no había ese momento tan precioso cuando Dios en el monte Sinaí da su palabra a Moisés, ¿verdad? Pero de muchas maneras. Sin embargo, Dios quiere esto: si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y ahora, continuando este versículo, dice:
Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lógicamente estas palabras son especiales para Jeremías, pero vemos para servir a Dios. Jeremías aquí, pues lógicamente profeta del Dios Altísimo, pero vemos que incluso Jeremías diciéndole a Dios esto: si tú sacas lo precioso de lo vil. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer nosotros, Ese es el proceso de santificación que nosotros debemos de llevar. Ir en obediencia a la palabra. Así vamos sacando de nuestra vida lo vil, el mal, en pocas palabras, ¿verdad? Nos empezamos a convertir en algo precioso para Dios, porque de verdad que así lo ve Él, lo ve Dios. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y después dice al final: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Y es un mensaje este versículo, un mensaje completo que Dios da. El cristiano es alguien que vive una vida, decíamos en alguna ocasión, como el salmón, ¿verdad? El salmón es un pez que nace sus huevecillos en lo más alto de la montaña, sobre todo en los lugares donde hay mucho hielo. Es un pez de agua muy fría, en lo alto de las montañas, y conforme va creciendo, después de que nace, crece y todo, baja, como van los deshielos y bajan en el río. Pero cuando llegan a un lago ahí precioso y las hembras van a dar a luz, suben otra vez para volver a dejar ahí arriba sus huevecillos. Y en ese trayecto tienen que ir nadando en contra de la corriente. En ese trayecto saltan a veces porque son rocas y son cascadas incluso, y ellos brincan, y ahí hay muchos depredadores, gaviotas, osos. Ustedes si han visto algunos documentales, ahí los agarran porque el pez está brincando contra corriente y va muy lento, va muy despacio, pero cuando llegan hasta arriba. Y eso es una figura también de lo que el trayecto de un cristiano. Alguien que es convertido, pues no se debe de parecer a los demás. Y esta instrucción había de parte de Dios: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos, porque nosotros no debemos parecernos en nada al mundo. Nosotros veíamos la semana pasada que dice Dios que cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Esto significa, si nosotros abrazamos los pensamientos, la manera de vivir del mundo, nos volvemos automáticamente enemigos de Dios, ¿verdad? Así es. Y ahí decía: oh almas adúlteras, ¿verdad? El adulterio espiritual es no vivir como Dios quiere que vivamos, es decir, convertidos, sino el adulterio del alma. O almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que quiera hacerse amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Entonces, aquí donde estamos: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Que realmente, pues, alguien que es convertido, tenemos que inspirar a otros. Jesús eso es lo que hizo: inspiró a sus seguidores a una vida distinta, diferente de cómo vivían ellos. Ellos vivían de una manera
muy radical su judaísmo, ¿verdad? Ustedes recuerdan cuando a Pedro, siendo el apóstol Pedro, ya muchos años después de haberse ido Jesús, tiene una visión y llegan unos hombres y le dicen: bueno, queremos que vayas con nosotros a ver a un hombre llamado Cornelio, un centurión romano, ¿no? Allí en Hechos capítulo 10 aparece esa historia. Y el apóstol Pedro pues no quería entrar, pero Dios le revela, le da una revelación de que él no llame inmundo a ningún hombre, porque en ese tiempo los judíos era abominación entrar en la casa de un gentil para ellos. Entonces el Señor hace tantos cambios en ellos, y siendo ya el apóstol Pedro, haciendo milagros, convirtiendo a muchas personas. Cuando él predicó, 3,000 personas, después otras 5,000 cuando sanó al cojo. Y siendo así, todavía había algo, porque necesitaba esa conversión, pues, y necesitaba dejar todo prácticamente, toda su manera de vivir, sus ideologías, y ahora entrar en la casa, ¿verdad? Por ahí, por Hechos 10 es donde dice, él mismo les dice a Cornelio y a todos los que ahí estaban en su casa, ¿no? Y él mismo les dice: ustedes saben que cuán abominable es entrar en la casa de un gentil para nosotros los judíos, ¿verdad? Pero sin embargo Dios me ha mostrado que a nadie llame yo común o inmundo. Y entra a la casa de Cornelio, se convierte Cornelio, toda su casa, su familia, sus amistades que él llevó ahí al encuentro con Pedro, ¿verdad? Porque realmente de eso se trata, esa conversión. Miren, cuando alguien es convertido, dentro de la conversión debe pasar algo radical y muy grande. Busque usted en su Biblia, vamos a buscar Isaías 43, 16. Isaías 43, del 16 al 19. Busquemos. En la conversión debe incluir esto: no volver al pasado. No volver al pasado. Para un cristiano convertido, ¿qué es volver al pasado? Eso se vuelve apostasía. Isaías 43, 16 dice de esta manera: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Versículo 17: el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. ¿Cómo se presenta Dios, verdad? Así dice el que abre el camino en el mar. Versículo 18. Esta es la instrucción de Dios: no os acordéis de las cosas pasadas. No te acuerdes de las cosas pasadas. Si usted como cristiano ha dicho: ay, cómo me gustaría volver a aquellos años donde me iba yo a la disco, cuando me iba yo ahí a los bailes. Bueno, pero Dios dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria las cosas antiguas. Es que ser convertido es haber dejado por completo la vida pasada. Así debe de ser.
el ser convertido. No te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria, es decir, ni siquiera las recuerdes. Si dice la palabra, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, ¿verdad? Entonces, no acordarse de las cosas pasadas, no traer a la memoria las cosas antiguas. Pero Dios aún así dice en su misericordia, vean el versículo 19, como dice: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ahora usted no se imagine, por favor, un río en un desierto o un camino. ¿De qué está hablando? De un corazón nuevo, de su vida, de usted, hermano. Un camino en el desierto. La vida nuestra es un desierto, es una desolación, una miseria. Por eso, ¿se acuerda cuando hablábamos de la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es que Él transforma, quita nuestras miserias y las convierte en bendiciones. Así como dice acá, ríos en la soledad. ¿Cómo vemos nosotros? Si usted ha tenido la oportunidad de ir a un desierto, pero si no, por lo menos ahí en la televisión, ¿verdad? Se ha visto el desierto, que no hay vida, no hay agua, no, nadie puede sobrevivir en un desierto. ¿Y cómo el pueblo de Israel sobrevivió en el desierto? Porque Dios estaba con él. Dios les demostró cada día, 40 años, día tras día, les demostró que ahí estaba. Que querían carne, les daba a comer carne. A 2 millones de personas darles de comer carne, imagínense. Si usted, cuando a veces hacemos una fiesta de 50 personas, ya no nos alcanza la barbacoa luego. Pero Dios así es, ¿eh? Dios le dio de comer en el desierto, le sacaba agua de las rocas. Y dice Dios: yo voy a volver a hacer esto, pero ya no físicamente, ahora espiritualmente. ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva? Estoy citando Juan 7:38, ¿verdad? Si usted ya se ha memorizado esos versículos, ¿verdad? Y vean cómo dice Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Cuando hay conversión, hay una vida en plenitud. A esto se refiere. Una vida en que estamos llenos de gozo, llenos de vida, llenos de... hay sonrisa en nuestros labios. Casi nunca se enoja un cristiano convertido, ¿eh? Casi nunca lo oye usted gritar, al contrario, lo oye usted cantar. La mayor parte del día está cantando el cristiano. Si usted lo oye gritar, es porque está reprendiendo ahí algo, ¿no? Pero el versículo 39, ahí dice que Jesús hablaba. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los creyentes, ¿verdad? O sea, iba a haber un ríos de agua viva, ríos espirituales. Yo me acuerdo un estudio bíblico de los primeros que tuvimos, y venía un dibujo de un vaso vacío y otro lleno así, y que el vaso lleno se regaba el agua y llenaba al otro. A eso se refiere, una vida así, una vida de llenura, de plenitud.
llevando el agua, o sea, la palabra, el espíritu, a otras personas, a otras almas, ¿no? Muy bien, bueno, es un ejemplo. Entonces nosotros estábamos en Isaías 43, 19, ¿no? Bueno, lo leímos. Vamos a Eclesiastés 7:10. Estamos viendo nosotros de que la conversión, pues, cuando somos convertidos no deseemos las cosas del pasado. No anhelemos volver otra vez a lo mismo. Porque en la palabra de Dios usted recordará aquellos versículos que dice: el perro vuelve a su vómito, ¿verdad? Son versículos que no quisiéramos leer en la congregación, pero ahí están por algo. Porque un cristiano no debe volver a lo mismo de antes, al pasado, ¿verdad? Eclesiastés 7:10 dice también de esta manera: nunca digas cuál es la causa de que los tiempos pasados fueron mejores que estos. Bueno, miren, la nueva traducción viviente, como dice este versículo 10, para que usted lo vea más claro. Simple y sencillamente dice acá: no añores viejos tiempos, no es nada sabio. No es nada sabio el estar añorando viejos tiempos, estarse acordando. El versículo 18 dice también, bueno, en la Reina Valera ay, ¿dónde estoy? No, era 10, ¿verdad? Eclesiastés 7:10, el 7:11 entonces. Buena es la ciencia con herencia y provechosa para los que ven el sol. Bueno, hablando de que nuestra vida debe ser hacia adelante. No añoremos las cosas viejas. Mire, Isaías 44:22. Quiero que leamos este precioso versículo, ¿Por qué Dios no quiere que nosotros nos acordemos del pasado? Por esto. Escúchelo. ¿Qué dice Isaías 44:22? Yo deshice como una nube tus rebeliones. ¿Qué hace Dios con nuestras rebeliones cuando nosotros somos perdonados ya y convertidos? Él las deshace. ¿Qué hace con nuestros pecados? Dice que los entierra en lo profundo del mar, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace eso? Porque Dios, siendo omnisciente, a Dios no se le escapa nada. Dios tiene presente todos nuestros días, siendo omnisciente. Entonces, para evitar acordarse, para evitar tener en cuenta los pecados, los entierra en lo profundo del mar, con propósitos de ya no recordarlos. Las rebeliones, yo deshice como una nube tus rebeliones. Esto se refiere como cuando vemos que una nube ahí está y de repente se esfumó, ¿verdad? Así Dios deshace. Como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Hasta en verso sale, ¿verdad? Pero es que, ¿cómo podríamos nosotros estar añorando el pasado si Dios ya lo deshizo? Deshizo nuestras rebeldías.
Todas nuestras desobediencias, en pocas palabras, Dios las deshace. Nuestros pecados también, bueno, aquí también lo dice, ¿verdad? Como la niebla, así los deshace. ¿Qué es la niebla? Es ya nada más vapor, ¿verdad? De agua. Se desvanece. Entonces, no andemos acordándonos nosotros. No tenemos por qué recordar todo esto. Ya el ser convertidos es lógicamente andar en nueva vida, haber cambiado una manera nueva de pensar, una mentalidad, una mente nueva. Y Dios dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Para que volvamos a Dios, para que digamos, oye, este es el día, este es el tiempo de verdaderamente ser convertido. Miren, vamos a buscar también Colosenses 3:9. Colosenses 3:9 y 10. Hay algo que cuando ya somos convertidos no debe regresar algo que es la mentira. En Colosenses 3:9 veamos cómo dice: no mintáis los unos a los otros, es decir, no se digan mentiras entre ustedes, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. Si ya se trató de, al convertirnos, nos despojamos del viejo hombre, se acabó el viejo hombre, no volver a la mentira, ¿verdad? No mintáis los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, versículo 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Porque nosotros, al ser convertidos, ¿a quién nos vamos pareciendo poco a poco? A Cristo Jesús, ¿verdad? Nos hemos revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando. Nos vamos convirtiendo hasta irnos pareciendo más al Señor Jesús. Veamos cómo dice aquí mismo, Colosenses 3, el versículo 5. La palabra de Dios es muy clara. Aquí dice: hagan morir pues lo terrenal en vosotros. Eso es ser convertido, a haber hecho morir lo terrenal ya. Y dice ahí algunas prácticas de lo terrenal: fornicación, hacer morir la fornicación, la impureza, el no ser puros de corazón, tener todavía pensamientos sucios, a eso se refiere la impureza. Pasiones desordenadas, que todavía nos guste ahí. Pues, ¿qué son las pasiones desordenadas? Pues cosas malas, ¿no? Todavía haya en nosotros algo malo. Malos deseos, avaricia, que es idolatría. Y mire cómo dice el versículo 6: cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El sábado, el día de ayer que teníamos ayuno, hablábamos un poco acerca de velad y orad, ¿verdad? Mire cómo dice aquí 1 Corintios 15:34. Porque decíamos velar incluye lo que es el ayuno. Velar y orar para no entrar en tentación.
Aquí en 1 Corintios 15:34 dice: velad debidamente y no pequéis. Velar bien como debe de ser. Esto se refiere a cuidar todo el tiempo nuestra alma y nuestro cuerpo. Que no se suba al corazón el rencor, por ejemplo. Cuidar que no le guste otra vez al cuerpo andar por ahí ahorcando a los demás. Que no le guste, vivir como antes, ¿no? Prácticamente. Velar debidamente y no pecar. Después dice ahí este versículo: porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo, ¿verdad? Decía el apóstol, porque pues muchos estando en la iglesia y todo, pero seguían igual y realmente pues aquí nos dice: no conocen bien a Dios realmente, ¿no? Pero nosotros estamos conociendo bien a Dios como debe de ser, y por eso nos manda a velar debidamente, como debe de ser, como debemos estar bien, esforzándonos, siguiendo día tras día, ¿no? Eso es lo importante. Muy bien, pues realmente la conversión debe ser transformación en nuestra vida, ¿no? Usted recuerda que los apóstoles decían en Hechos 3:19, cuenta que los discípulos decían al pueblo: así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados. Arrepentimiento y conversión son para que Dios borre los pecados. Porque mire que como hemos visto ahorita varios versículos, ¿verdad? Lo que hace Dios con nuestros pecados. Antes nuestros pecados, ¿qué pasaba con ellos? Se iban acumulando, ¿verdad? No nos dejaban acercarnos a Dios. Hacían división entre nosotros y nuestro Dios. Pero ahora, por los méritos de Cristo y su sacrificio, ahora si nos convertimos, Dios destruye nuestros pecados, los desvanece, los entierra en el mar, todo lo que hemos visto, ¿verdad? Y aquí dice: los borra. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿no? Tiempos de reposo para nuestra alma, tiempos en que nuestra alma encuentre esos ríos de agua viva, en que de nuestro interior brote la vida, haya vida en nosotros, vida nueva. Bueno, un versículo que ustedes conocen muy bien todos, Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué pasa si todavía siento que no soy bien convertido? Bueno, Dios siempre es un Dios que da mucha oportunidad, tiene mucha paciencia, mucha misericordia para todos, misericordia gratuita para todos. Segunda de Corintios 7:14, que nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraran, buscaran mi rostro, se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El sanar la tierra. ¿Cuál es nuestra tierra, nuestra vida, nuestra familia? Así Dios sana, así Dios restaura. Nuestra tierra, nuestra ciudad
es nuestra tierra también. Cómo Dios sana la tierra. Cuando hay conversión, cuando venimos a Dios, si nos humillamos, como decía aquel versículo, conviértanse a mí con lloros, con ayunos, con lamentos, ¿no? Conviértanse a mí de todo vuestro corazón, que leíamos ahorita en Joel 2:12, ¿verdad? Así dice el Señor: conviértanse a mí con todo vuestro corazón. ¿Cómo debe ser la conversión? Con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento, porque es muy necesario el ayuno. Es muy necesario para que se vaya alejando toda la carnalidad, para que se vaya yendo toda, haciendo morir lo terrenal en nosotros. Ayunos. Por eso pues ahora dice Jehová: conviértanse a mí, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Es que este versículo, mire, es tan importante. Imagínese que usted está seguro, bien sonriente, de que se va a ir al cielo, y que a la mera hora llegue y se encuentre ahí con que hay llamas de fuego y todo. No, pues no, ¿verdad? Nadie debe estar tan seguro. ¿Qué decía el propio apóstol Pablo, no? Aquel que dijo: imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Imagínense, eso le decía a sus discípulos el apóstol Pablo, Pero él dijo una vez: no sea que yo siendo heraldo para muchos, yo venga a ser eliminado. Yo que les hablé a tantas naciones, fui a tantos lugares, se convirtieron muchos por mi predicación, y que yo a la mera hora no entre al cielo. Eso quería decir él. Por eso no debemos de estar muy seguros. Aquí dice: conviértanse a mí con todo su corazón, con ayunos, lloros y lamentos, porque debe de haber siempre esa preocupación por nuestra alma. Mire cómo dice Ezequiel 18:31. Híjole. Ezequiel 18:31 y 32 también. Ezequiel 18:31 dice: echad de vosotros todas vuestras transgresiones. En pocas palabras, échenlas, tiren ya todo eso, ¿no? Tiren, saquen todas sus transgresiones con que han pecado. Háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Y el versículo 32 dice: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Dios, imagínense qué sentirá Dios si ama tanto a su creación, y que muchos en este momento se estén yendo para abajo en lugar de irse para arriba. ¿Cómo se sentirá Él? Dios dice: yo no quiero la muerte de el que muere, pero Él dice: conviértanse para que puedan vivir, para que podamos tener vida en abundancia, vida eterna. Porque Dios, mire, para eso fuimos nosotros creados. Busquemos Romanos 8:29. Nada más ese versículo. Podríamos leer casi todo el capítulo 8, pero
Romanos 8:29. Veamos, ahora que hablábamos de que la conversión es para transformarnos a la imagen del Señor Jesucristo, ¿verdad? Romanos 8:29 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Hermano y hermana, ustedes fueron predestinados por Dios. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. No nos escogió, no te escogió, no te predestinó Dios para vivir todo el tiempo en angustias, en tristeza, teniendo consecuencias terribles por actos de rebeldía. No nos escogió Dios para andar en derrotas, no nos predestinó para andar de caída en caída y llorando, sino al contrario, nos predestinó para que viviéramos en gozo, en paz, la paz que Cristo nos dio. La paz les dejo, mi paz les dio, no como el mundo la da, dijo Jesús. En el mundo hallarán aflicciones. ¿Qué quiso decir Cristo con eso? Si a ustedes les gusta andar en el mundo, aflicción vendrá a su vida. Tendrán una vida llena de consecuencias por sus actos y pura aflicción. Así que si quieren, vayan. Prácticamente así era Jesús, ¿eh? Eso está diciendo Él. Pero aquí vemos el principio y la verdad de lo que Dios quiere para sus hijos convertidos. Fuimos predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, para andar viviendo en victoria, para andar rescatando a otros como el Hijo anduvo aquí. Es el propósito por el cual debemos de vivir como convertidos en nueva vida, en victoria, en gozo, en paz. ¿Qué pasa cuando hay pecados por ahí todavía? Recuerda que nosotros tenemos una promesa maravillosa. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y liberarnos de toda maldad, ¿verdad? Pero quiero terminar aquí Proverbios 28:13. Recuerden que el Señor decía: aprendan a hacer el bien, vengan luego, estemos a cuentas. Si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, ¿verdad? Si nosotros venimos al Señor, Él nos hace limpios, blancos, nuevos, convertidos, transformados. Proverbios 28:13. Proverbios 28:13. Así es, aquí nos dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esto es parte de lo que es ser convertido: haber confesado nuestros pecados, pero apartarnos de ellos. Morir al pecado, renunciar al pecado por completo, desechar el pecado, para poder ser convertido, para estar transformado en una nueva vida. Y todo esto nos llevará a gozo,
a una vida libre completamente. Una vida libre, sin arrepentimiento ni conversión. Automáticamente nos las pasamos encubriendo nuestros pecados, Pero una persona convertida es una persona libre totalmente de sus pecados. Y eso queremos ser. Y eso somos por los méritos de Cristo. Porque tampoco es que seamos unas moneditas de oro, ya, ¿no? Pero el Señor Jesús nos ha dado una nueva vida para andar así, en gozo, en victoria, en paz. Amén. Vamos a hacer oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque la iglesia de Cristo es la reunión de los llamados, de los convertidos, de los transformados, Señor. Gracias porque tú haces nuevas todas las cosas, como dijiste. Aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y eso quieres que seamos nosotros, nuevos, convertidos, transformados, renovados, regenerados. Ahora andar en santidad, en libertad en Cristo, en una vida de gozo, de paz. Gracias, Señor, por todo lo que haces por nosotros, porque hiciste mucho ya, pero sigues haciendo día tras día en nuestra vida nuevas todas las cosas. Gracias, Señor. Bendice a tu iglesia y sigue dando fuerzas, sigue dando gozo y paz para que sigamos adelante en nuestra nueva vida, en la conversión, transformados, habiendo despojado ya de la vida de antes por completo. Y como decía tu palabra, ni siquiera acordarnos de los tiempos pasados, Señor. Por más que hayamos tenido momentos hermosos en el pasado, pues solamente recordar un poco aquello, pero lo mejor nos ha pasado cuando Cristo vino a nuestra vida. Y ahora andamos en esa nueva vida, viviendo la paz y el gozo. Gracias, Señor, por tu iglesia. Ayúdanos, y aquí estamos, he aquí el barro. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.